Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí maravilloso en esta mañana sabatina dirigirme a ustedes para la transmisión del programa Transformación y Cambio correspondiente a esta fecha hermosa donde nos encontramos. Es para mí de verdad muy satisfactorio el poder venir y enseñar aspectos que son muy relevantes dentro del conocimiento de la historia antigua. La mayoría de nosotros durante mucho tiempo aceptamos como buenas y exactas las historias, las leyendas y todo aquello que durante mucho tiempo se nos ha enseñado como una verdad absoluta, como esa iluminación, entre comillas, que es la que nos han dado en el plano puramente eh, de carácter religioso. Y hemos venido creyendo eso a pie juntillas durante muchísimo tiempo. Hemos venido aceptando todo eso como la verdad absoluta. Hemos venido eh, desarrollando teologías, doctrinas en base a ese tipo de conocimientos. Y cuando llegamos al momento en el que se evalúa todo esto, nos damos cuenta que fuimos engañados, que fuimos manipulados. ¿Ya? Se nos llevó a creer esto, aquello o lo otro como resultado de esas doctrinas, de esa teología. ¿Vale? Pero hoy en día estamos en este albur del despertar, estamos en la fase del entendimiento, de la apertura y de la transformación, lo que nos lleva a ver que el engaño que nos dieron es de carácter transitorio, porque no se puede sostener una mentira por siempre, a menos que las personas se acostumbren a las mentiras y las conviertan en parte de su vida. Y eso es lo que nos ha sucedido, lo que nos ha ocurrido. Las personas, ¿tá?, se han acostumbrado a la mentira de tal forma que esa mentira ha llevado a todos a pensar que aquello con lo cual les han mentido es la verdad absoluta. Y nosotros podemos elevar nuestra voz y ver que cuando transformamos y cambiamos la forma en que pensamos, automáticamente nuestra vida encuentra la razón de la existencialidad. Y es así como hoy vamos a estudiar de una forma sistemática aspectos relacionados con la elevación, con la iluminación, pero con el entendimiento y el enfoque que nos produce la historia antigua. Si nosotros queremos saber qué es lo que ocurre realmente en algún lado, lo primero que tenemos que ir a revisar es la historia. Y es allí donde todos los conceptos nominales, religiosos, teológicos, inclusive esotéricos, no nos dejan llegar. ¿Por qué razón? Porque el estudio profundo a veces se vuelve aburrido, a veces se vuelve monótono también y se vuelve como de no darle seguimiento porque son tantos nombres, tantas interrelaciones, muchas actividades que hay que ir amalgamando y son horas de estudio, días, meses, años, para llegar a un concepto donde uno dice, híjole, de verdad que todo esto que me han dicho no era cierto.
Pero cuando uno llega a ese concepto, tiene a 1.000 millones de personas o más con ideas enraizadas, producto del adoctrinamiento. Y en ese adoctrinamiento les cierran la mente, les limitan el radio de acción, porque les dicen que la verdad única la tienen los teólogos, las religiones, y se adjudican todas esas virtudes diciendo que cualquier otra cosa que salga es del enemigo o que te quiere hacer daño. Afortunadamente para todos, en este periodo de expansión, en este periodo de transformación y cambio en el que nos encontramos, todas esas falacias y esa manipulación a la que fuimos sometidos ha sido revertida y tenemos ahora la oportunidad de conocer de primera las cosas, porque precisamente para eso se ha venido dando un movimiento ya desde hace mucho tiempo, donde las personas pueden ir aprendiendo, pueden ir entendiendo, pueden ir adquiriendo más conocimiento que les lleva a la transformación y al cambio. Esta mañana yo quiero utilizar la enseñanza como medio de transformación y cambio. Cuando nosotros decidimos aprender, cuando decidimos hacer cosas diferentes, cuando nosotros decidimos que es el momento de cambiar los paradigmas, las formas, los sistemas, los medios y todo aquello que durante tanto tiempo nos tuvo presos, es cuando se da la emancipación de la que yo tanto hablo. Esa emancipación es el arte de liberarte de lo que te ata al pasado o a cualquier otro tipo de creencia y o condicionamiento que nunca te ha dejado nada bueno, sino por el contrario, te ha llevado por este camino de la ignorancia o de la aceptación sin cuestionamiento. Y es así como tenemos hoy el programa Transformación y Cambio, con el que queremos llevarles a ustedes esta modalidad de aprendizaje, esta modalidad de entendimiento, para que juntos podamos lograr lo que no hemos logrado separados. Este nivel de entendimiento permite a las personas reconocer que la grandeza está dentro de ellas. ¿Ya? No hay nada fuera de ti. Todo está en tu interior. Todo está en tu ser interno. Y de esa parte tenemos que la vida puede moverse de forma diferente. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy y estaremos haciendo nuestra conexión con Gaia, querida Madre Tierra, espíritu gobernante llamado Gaia. Gracias. Gracias por trabajar en pro de cada uno de los terrícolas y con ello proveernos, sostenernos y mantenernos sobre esta superficie. Pero ya no queremos sencillamente sobrevivir ni existir, sino experimentar la grandeza de este lugar. Y hoy te agradecemos por ese trabajo que haces a diario por nosotros de mantener al planeta en funcionamiento. Y te decimos que nosotros, los terrícolas, los habitantes del planeta, estamos aquí con el deseo ferviente de emanciparnos de los sistemas convencionales. Y si tú has estado en contubernio con ellas, es momento que cambies de bando. Queremos la libertad,
el cese de las guerras, el alto definitivo, el derramamiento de sangre. Queremos el amor instaurado y la grandeza y superioridad de la raza terrícola. Y para ello hemos ido cambiando las líneas de pensamiento y entrando en novedad de vida. Te agradecemos porque has sostenido la existencialidad, pero ahora estamos cambiando el proceso de experiencia. Gracias, gracias por existir. Padre amoroso, Micael Todopoderoso, buscamos tu guianza y queremos que nos dirijas en este camino de transformación y cambio y de elevación. Y que llevemos a Gaia a la graduación para que todos evolucionemos en este plano. Te amamos, te bendecimos, te honramos y reconocemos como el ser supremo de este universo local. Gracias porque con la Madre Divina y el Espíritu Creativo se forma una triunidad local. Gracias por estar trabajando a favor nuestro. Gracias por el presente. Gracias a ti, que siempre estás conmigo y me apoyas. Gracias por ayudarme a llevar este video compartiendo. Gracias, porque todo obra para nuestro más elevado bien. Muchas gracias. Y así es ya en el aquí y en el ahora. Qué bueno que ya están conmigo, gracias a quienes amablemente me han escrito. Bendigo el bien de cada uno de ustedes y nos vamos a ir a la enseñanza para comenzar este proceso de transformación. La semana pasada comencé a hablarles acerca de lo que titulamos como Dios es el único Dios, pero no es que yo venga a reforzar la expresión Dios, porque ustedes saben que no es así. Yo manejo un concepto muy distinto en la deidad y es lo que vamos a estudiar justo ahora, ¿vale? Comencé hablándoles la semana pasada acerca de los orígenes del personaje que en la Biblia se conoce como Yahvé. En lenguaje moderno se le dice Jehová. Se han creado muchas sectas alrededor de este nombre, muchas creencias, y tenemos como base central el cristianismo, que no solo adopta a Jesús, sino también adopta al Dios del Antiguo Testamento como el seguido, como el enviado de él. Y esa parte es la que queremos estudiar de una forma muy objetiva. Y se entiende desde el principio que no estoy en contra de ninguna religión, no estoy en contra de ninguna creencia. Este es un descargo de responsabilidad. No estoy en contra de ningún individuo, de sus doctrinas, teologías, creencias, limitaciones, condicionamientos mentales, fanatismo, religiosidad u otro. Respeto a los líderes de los diferentes credos y tengo amor por ellos porque son congéneres. Entonces, los respeto, admiro a muchos de ellos. Lo que no comparto son las ideas, la doctrina o la forma teológica en la que desarrollan sus actividades. Y eso obviamente lo dejo claro para poder desligar la responsabilidad. No vengo a atacar, no vengo a ridiculizar, no vengo a denigrar a ninguno. Sencillamente vengo como un mensajero que soy a exponer las cosas que están documentadas, ¿vale?
No vengo a elucubrar, no vengo a mentir, no vengo a citar fuentes que no sean fidedignas. Vengo a moverme dentro de un contexto donde todos nosotros podemos ir y recopilar el conocimiento por nuestra propia parte. Así que dejando claro todo esto, comienzo a enseñar. No tengo nada contra ningún ser alienígena, como son estos seres de los que voy a hablar, ni de los extraterrestres. Sencillamente soy el inductor de un nuevo sistema, de un nuevo paradigma, de lo que llamamos el estado de amor desde el punto cero. Teniendo todo esto en claro, llevamos a que el estado de amor en el punto cero no requiere de dioses, no requiere de ningún otro tipo de ser, terrestre, extraterrestre o alienígena. No. Sencillamente es el sistema vibracional que permite a cada individuo, sin importar su raza, su nacionalidad o su ubicación actual, elevarse y encontrar la realización existencial a través de la modificación del pensamiento. Y esto es muy importante, porque no vengo a decirle a ninguno que siga ciertos lineamientos religiosos. No. Vengo a enseñar una vía diferente. Si antes ibas por una vereda, por un sendero, por un camino de terracería, yo te vengo a poner una autopista de 12 carriles por lado para que puedas ir más rápido, ¿vale? Metafóricamente hablando, ¿no? Ahora bien, comencé la semana pasada hablando acerca de los principados y las potencias. Y estuvimos viendo que en el imperio antiguo, de los egipcios, o sea, el primer imperio, ya se hablaba del monoteísmo. Mono viene de uno y teísmo de deidades, de dioses. Monoteísmo significa que hay solo un Dios, ¿ya? Pero dioses abundan, hay cientos de miles de ellos. Ok. Entonces habíamos hablado que Ra, el dios solar egipcio, se consideraba como el único y el absoluto en Egipto. Y también era referido como el Dios universal, le llamaban el Señor de todo, o simplemente le decían Dios, como que si no hubiera ningún otro. Se había adjudicado la grandeza y la unidad. Luego vimos que este mismo ser en Mesopotamia se le llamaba Marduk. Bueno, era el mismo, ¿no? Pero en una cosmovisión se le llamaba Ra y en la otra se le llamaba Marduk. Y no fue solamente allí ese Dios principal, ¿ya? Habíamos visto que tradicionalmente las deidades que habían gobernado al planeta en el periodo prediluviano estaban Anu, Enlil, Enki y Ninursag. De allí viene toda la maraña que hoy conocemos como dioses en la tierra. Por supuesto, hago una salvedad porque aquí estamos estudiando a nivel universitario. Cuando nosotros hablamos de esta línea de pensamiento, estamos refiriéndonos a la que se trae desde el plano mesopotámico, ¿ya? Y se enfoca para llegar a lo que conocemos hoy. No estamos estudiando a las deidades que se presentaron a lo que hoy llamamos China o a lo que hoy llamamos India. Esos son otros temas, porque cada cosmovisión presenta un plano diferente de deidades o panteón de deidades al de los otros. Los hebreos jamás citan a los hindúes o a los
chinos, ni ellos a los otros, excepto lo que sucede entre algunas deidades, ¿no? Hindúes y algunas de las regiones chinas. Entre ellas, tengo una preciosidad aquí atrás de mí. Ahora bien, el punto que quiero destacar es, estamos estudiando Mesopotamia y dentro de esa región de Mesopotamia aparece Egipto y de Egipto tenemos que también aparece posteriormente la creación de una nación que hoy se conoce con un nombre que es de conflicto en Oriente Medio, ¿vale? Ahora bien, teniendo esto en claro, estamos estudiando la cosmovisión que se desarrolló desde Mesopotamia. No estamos hablando de la India ni de China, ¿ya? Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Este conocimiento que yo le estoy trasladando enfoca las dinastías egipcias, los pueblos arameos y todo lo que se desarrolló en lo que se conoce como el Oriente Medio, que es de allí precisamente donde el cristianismo nos muestra a su personaje líder, que se conoce con el nombre de Jesús. Pero detrás de la figura de Jesús vienen arrastrando toda la filosofía, la teología y la doctrina de ese pueblo hebreo, que es el que nos presentan hoy en día como el ejemplo que era visitado por un gran Dios. Y de ese gran Dios que ellos dicen es que yo les quiero hablar hoy, porque no es tan grande como nos lo presentan. Por eso nuestro estudio tiene que ver con los orígenes de este Yahvé bíblico en la religión egipcia de un dios que se llamaba Amón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no hay ninguno que tenga un dios que sea original. Todos han sido una secuencia, ¿ya?, de personajes que van cambiando de nombre, de acuerdo a la avaricia y codicia de los mismos dioses. Aspecto que es hoy relevante en cada uno de los gobiernos y en cada una de las personas en el día de hoy. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que no hay nada nuevo, ¿ya? Llamamos, o bueno, yo llamé también durante mucho tiempo Dios a Jehová y le rendí culto. Yo no soy hipócrita, yo vengo del cristianismo. Por eso digo que no estoy juzgando ni criticando. ¿Ah? Sé de lo que hablo, sé de esas prácticas, lo que me empodera para poder hablar con propiedad, pero más que con propiedad, con autoridad. Ahora bien, todos estos dioses que acabo de mencionar, Anu, Enlil, Enki, Ninusar, son de los Anunnakis. De Anu viene el de Anunnaki, ¿no? Ellos se asentaron en la tierra con un propósito definido, venir a saquear el oro del planeta. No vinieron a salvar a ninguno, no vinieron a hacer esas deidades preciosas que cubren y que tienen control de la tierra. Bueno, control de la tierra sí tienen, pero que tengan control sobre nosotros es algo opcional. Ahora bien, comencé a hablándoles de esto y les mencioné que al final del imperio antiguo egipcio, la región de Mesopotamia empezó a experimentar muchas condiciones de sequía que también habían causado daño a Egipto durante mucho tiempo. Y vimos que Mesopotamia fue afligida de una forma progresiva con la enfermedad del hambre y el exceso de población. Mucha población y no había producción. Estos pueblos vivían del cultivo de los granos, de las uvas, de los dátiles, de otras cosas, porque recuerden que esos son territorios muy áridos y el agua era escasa. Entonces, aquí es donde yo empiezo a utilizar la razón y la lógica. Y no se necesita ni siquiera la multidimensionalidad para eso. Digo, si estos en verdad hubieran sido dioses o seres extraordinarios como se planteaban a sí mismos, ellos debieron haber cambiado la condición del planeta,
pero no lo hicieron nunca. ¿Ya? Lo que eran en realidad especialistas en genética. Eso sí, porque podían modificarlo todo genéticamente. Y siendo la Tierra un planeta de proceso experiencial, aquí cayeron como anillo al dedo, porque pudieron experimentar con todo lo que quisieron. Y por eso vemos tantos seres antropomorfos que ellos mezclaron. Así que cuando tú ves a Apis, cuando ves a todos estos personajes con cuerpo de terrícola, pero cabeza de animales, o viceversa, es porque hubo una manipulación genética de la cual ellos eran altamente especialistas. Ok, ahora bien, nunca pudieron resolver el asunto del agua. ¿Qué clase de deidades son? Y estos que estuvieron allá presentes son los que siguen hoy en día presentes. Y las personas les rinden tanto culto y tanta adoración, encomendando sus destinos a ese tipo de deidades que han mostrado ser inefectivos. Vean ustedes, por ejemplo, Jehová es el Dios de esta nación que está en conflicto. Y está en conflicto, como dijera la canción aquella, toda la vida, de Franco de Vita. ¿Ah? Está en conflicto toda la vida. No tiene periodos de paz. Pero su Dios es Jehová. ¿Por qué no hay paz ahí? ¿Por qué no hay armonía? Porque si es supremo, no puede tener a su pueblo en una condición de tranquilidad y de sobrevivencia. Y todos aquí en Latinoamérica y gran parte del mundo han adoptado a esa deidad. Y se pelean por ella y pueden matar a alguien por esa deidad. Ahí estamos en el fanatismo religioso. El fanatismo jamás ha sido bueno, ni nunca lo será. Así que, con datos así, pero ni siquiera de estudio profundo, podemos darnos cuenta que nosotros no necesitamos deidades. Tenemos el poder y la autoridad intrínseca para hacer cosas grandes, para transformar y cambiar el mundo, pero sobre todo para transformarnos y cambiarnos nosotros. Entonces, vimos que Akkad y Sumeria, regiones de Mesopotamia, estaban dominadas por la sequía y se fundó nuevos cultos hacia Marduk, pero ahora lo mezclaron, Marduk-Ra. Era el mismo, pero en dos cosas. Y llevaron a honrarlo para ver si les devolvía el agua. Y nunca se las devolvió. Y es por eso que nosotros debemos ir entendiendo que la historia misma nos habla de lo que se va repitiendo. ¿Ya? Restauraron el culto cuando vieron que Marduk-Ra, no devolvía el agua, vino Sargón y llegó al punto de implementar otra vez todo el panteón egipcio. O sea, de todos los dioses que había, para ver si de esta forma lograban que lloviera o que cambiara el patrón de inundaciones que el Nilo da. No se dio. Invocaron al dios de las aguas que se llamaba Ptah. Les he hablado tanto de este dios, Ptah, que se traduce como Ea, también ese es otro nombre para Ptah, y el nombre yo, así como hoy, yo, de primera persona. Volvieron a honrar a otro dios que se llamaba Montu, que era el que reflejaba los vientos políticos. ¿Ya? Y estuvieron haciendo tantas cosas, pero nunca lograron que se diera la transformación y el cambio de esa región a través de lo que más querían, el agua, la lluvia. Ok, luego vienen y empiezan a formar una alianza, ¿ya? A formar una
alianza es la palabra exacta, pero también un conglomerado de dioses para de ahí sacar uno. Es como que decir, yo le doy mi poder a A, C le da su poder a A, D le da su poder a A, y así sucesivamente para dejar a uno de muchos. Y entre todos esos hay una canción, un himno, que se data del siglo XVIII, perdón, de la 18ª dinastía egipcia, donde se nos dice que los 8 dioses fueron su primera forma y que fueron completados por él, convirtiéndose en uno. Y cuando nosotros hacemos un estudio y vemos que en la 18ª dinastía habían 8 dioses. Estos 8 dioses, el primero era Atum, que se conocía como Ra también, que se conocía como Marduk, y era el dios solar que según ellos se había creado a sí mismo. Oigan esto. Y que se nos dice por ejemplo, yo leía un comentario de alguien ayer y decía, no, bendito Jehová, el Dios, Rey único del universo. Ok, dije, oh, perfecto, respeto el comentario. Pero ese concepto ya lo tenían otros. Atum, Ra, Marduk, Dios solar que se creó a sí mismo. Ta, que era Ea o Enki, el hábil modelador y salvador de los terrícolas. Sé que lo de salvación no viene de ahorita, viene de mucho tiempo atrás. Teníamos a Shu, que era Enlil. Enlil es hermano de Enki. Y este Enlil se le conoce como el señor del aire, la figura autoritaria y disciplinaria. Luego estaba Heb, que Heb también se conoce como Ninurta. Y este Ninurta era el dios de la tierra y de la vegetación. También el dios que era conocido como el heredero. Ahora, tomen en cuenta ustedes esto. ¿Ya? Tomen en cuenta esto. Uno es solar, se crea a sí mismo. El otro es hábil modelador y el salvador de la humanidad, porque este Enki, Ea, Opta, fueron los que escogieron a Noé para que se salvara en el arca. Pero en el texto sagrado de los hebreos, ahí dice que fue Jehová el que escogió a este Noé. Bueno, una pistín se le llama en Egipto. Ahora vean a Enlil como señor del aire y vean a Heb como dios de la tierra y de la vegetación. O sea, mezclando los elementos, mezclando en la parte que hoy conocemos como elemental. Tomen en cuenta esto. Luego aparece Montu. Montu es Set y es Baal. A este se le llama el dios guerrero, o sea que había uno para la guerra también. Pero este también era el astrónomo del cielo nocturno. Todo lo que sabemos de la parte espacial que los mesopotámicos, los sumerios dominaban, era a través de este Montu. Por eso les digo que yo no vengo a juzgar ni a criticar. Yo vengo a darle a cada quien la parte que le corresponde. Ellos tenían conocimiento del planeta Neptuno y del planeta Urano, cosa que nosotros hoy con la ciencia moderna descubrimos hasta hace como 50 años atrás. Iban muy adelantados, porque tenían a seres que habían venido de arriba, viajeros interestelares. Por eso conocían estas cosas. Y aquí vinieron a impactar a la gente y los creyeron dioses. ¿Ya? O sea, como si nosotros viajáramos en el tiempo, viajáramos a otro lado, a un planeta donde haya una dimensión, por ejemplo. Y los seres de ahí nos vean aterrizar en una nave tipo Apolo 11, ¿no? Ah, vinieron los dioses a visitarnos. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Ahora bien, estaba Osiris. Y vean que Osiris es también conocido como Dumuzi. Y Dumuzi era el dios del vino.
el dios del vino. Y el vino servía para embriagarse. ¿Ya? O sea que las bebidas fermentadas tampoco son algo nuevo. Y las introdujeron ¿quiénes? Ellos mismos. Y después prohíben que los otros se embriaguen, pero ellos les dieron el ejemplo. Y esto es lo que yo les hablaba anoche en el Élite 30. Te prohíben algo porque quieren que lo hagas. No codicies a la mujer de tu prójimo y el otro anda detrás de la mujer del prójimo. No cometas adulterio y todos se dedican a adulterar. Y el adulterio no es solo ir a tener cópula con una pareja que no sea la tuya. Se adultera la enseñanza, se adultera el proceso de transformación y cambio, se adulteran todas las cosas. Adulterar es cambiar el orden de algo. No solo tiene que ver con cuestiones de intimidad. ¿Vale? Ahora bien, Dios del vino. Se dedican al cultivo de las uvas y producen vino, se embriagan ellos y tienen tantas orgías, los mismos llamados dioses. Y después quejándose que los terrícolas hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos en su pasión, en su lujuria, en su euforia, comenzaron a ser insuficientes para estar teniendo este tipo de intimidad entre ellos mismos. Y se lanzaron a buscar a todas las mujeres que estaban ya aquí en el planeta. Y comenzaron a tener cópula con ellas. Y de ahí nacen los semidioses. Y de ahí nacen la rebelión que se tiene contra ellos. Y cuando ya no les gusta lo que crearon, dicen, no, ahora deshagámonos de todos porque se nos salieron de control. Y de ahí es donde comienza la idea de destruir a toda la humanidad a través de un diluvio universal. Entonces, por eso les digo que jamás nos han dejado algo bueno, excepto algo de astronomía, pero que no está perdurable hasta hoy porque tuvo que redescubrir. Pero en conducta, en moralidad o en aspectos de elevarnos hacia el cielo, como nos dijeron, eso es pura basura. Eso es como aquel que predica, pero no se convierte. El que predica que no hay que agredir a su mujer y la golpea. El que predica que no hay que robar y roba. El que predica que no hay que mentir y es un mentiroso. ¿Ya? Así exactamente actuaron estos seres. Y hoy en día las personas les dan tanta devoción y se rinden a ellos incondicionalmente. Y se repite el patrón una y otra y otra y otra. Nos presentan a las religiones como la panacea para los dolores. Ay, sí, es que vine aquí porque fui infiel a mi esposa y ahora me quiero convertir. Sí, ¿me quiero convertir en qué? Porque ahora voy a seguir la doctrina de un Dios. Y al seguir esa doctrina de ese Dios, voy a recibir la influencia de su esencia. ¿Y su esencia qué es? Mentir, robar, engañar. Ser polígamo, y se vuelve a repetir lo mismo. Y si ustedes analizan el diario vivir, es exactamente lo mismo, porque no se ha logrado salir de ese ciclo repetitivo, de ese bucle, de ese loop, vuelta en el mismo lado. Me convierto, estoy bien, pero después me voy con la hermanita de que está, que veo a la par. Me descubren, vuelvo a pedir perdón, me regenero unos días y vuelvo a caer en lo mismo. Y estoy dando vuelta en lo mismo. No dudo que haya personas devotas reales y que entregaron su corazón genuinamente. Pero de esas será el 0.001%. Porque de que hay gente linda, la hay. Pero la mayoría anda solo viendo qué puede conseguir. Y es aquí donde se requiere de la transformación. Pero tú les hablas de esto. Capaz que agarran piedras y te apedrean. Porque la hipocresía es tanta. Y como decía mi antiguo jefe, el colmo del mentiroso es llegar a creerse sus propias mentiras.
Y muchas personas han caído en esto. Pero bueno, estoy hablando del Dios del vino. Solo del vino, miren hasta dónde llegamos. Porque te dicen que no hay que embriagarse. Tampoco es bueno embriagarse, por supuesto. Porque el que se embriaga comete estupideces. Ahora bien, este Osiris es el Dios muerto y resucitado. De eso les hablé anoche también. Porque este se muere y resucita al tercer día. Coincidencia, similitud o casualidad. Que los otros dos, Mitras y Jesús, hacen exactamente lo mismo. Lo mismito. Y, y a nosotros les gustaba el vino también. Bueno, se los dejo ahí nada más para que piensen un poquito. Luego teníamos a Horus el Viejo, que se le conocía como Ishkur o Hadad. Él era el dios de las montañas y del rayo, es decir, el de las tormentas eléctricas. Y luego estaba Thoth, que se le conocía como Utu, también se le conoce como Nabu y también se le conoce como Ninjicida. Oiga sus nombrecitos. A este se le atribuye que era el dios de la escritura, ese que ayudó a plasmar las tablas sumerias, ¿ah? El de la sabiduría, de la meditación, de la curación, de la momificación y el último guardián de las pirámides. Si se dan cuenta, en los 8 está todo el conocimiento que estaba revelado en ese momento. Porque no podemos negar que como seres alienígenas tenían mucho conocimiento. Ya solo el hecho de poder viajar en naves y hacer que cuando su planeta pase por la órbita de otro planeta entrar a invadirlo, eso ya es grande, ¿no? Y aquí en la Tierra ya estaban con pedernales. No sabían leer, no sabían escribir, no sabían dibujar, no sabían hacer nada. ¿Ya? Ok. Nosotros vemos que dentro de la teología de Amón hubo una faraona, y la mencioné la semana pasada, que se llamaba Hatshepsut. Esta faraona escribió para Amón y le empezó a construir obeliscos, ¿ya? Y esos obeliscos los hizo pensando en todos los dioses. Y luego, de ahí sale lo del Yahvé bíblico, que es un aspecto oculto que estaba en Amón, asociado al nombre. Entonces los hebreos, por ejemplo, ellos dijeron, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Y eso lo leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 4. Miren ustedes, crearon una figura de 8 dioses. Ok, y los unificaron. Y es lo que estamos estudiando. Ahora bien, veíamos que el obelisco era un símbolo solar para tomar medidas, porque Amón era un dios solar que estuvo después de Atum, de Ra o Marduk. Entonces seguían teniendo contacto con el sol para hacer mediciones. Y no es de extrañar, si tú eres observador del cielo, te das cuenta que conforme van cambiando las situaciones, la Tierra se inclina y luego regresa a su eje. Entonces se ve que el sol está saliendo por otro lado o está ocultándose por otro lado. ¿Ya? Y todo eso lo estudiaban ellos con este tipo de obeliscos. Tenemos entonces que, al igual que Atum y Ra, se consideraba que Amón se creó a sí mismo. ¿Ya? Él era su propio padre y su propia madre. Oigan eso, dándole una característica de omnipotencia, porque pudo haberse creado a sí mismo. Entonces creaba a lo demás. Y esa cualidad de Atum, como un ser andrógino y creado a sí mismo, también había sido un atributo anterior de Ptah. Entonces, se copian a sí mismos todas las cosas, o se las copiaban. Entonces, el culto que recién se había creado
acerca de Amón no era exclusivo, sino exhaustivo, porque Amón poseía en sí mismo la naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Y a la naturaleza femenina se le llamaba Amonet, ¿ya? Y este culto incluía a todos los principales dioses y diosas conocidos. Nosotros vemos que en los estudios que hicimos, demostramos que Yahvé es Amón, y este incluía a la diosa madre primordial, que se conoce como Iusaas, ¿ya? En griego, Iahu, en el idioma normal, Gaia. Ustedes vean las relaciones. Entonces, vemos que hay dos pasajes bíblicos en el libro del Éxodo que nos revelan que Yahvé podía ser en ocasiones una diosa y en ocasiones un dios, dependiendo dónde se podía manifestar. Esto hace alusión a la dualidad energética, a la dicotomía. Y esto es muy importante entenderlo porque son los contextos de lo que yo enseño. Ahora bien, en ocasiones era una diosa, especialmente se manifestaba como Isis, que es la que aparece en el Éxodo 33, 17 al 23, donde se deja ver ante Moisés como una zarza ardiente en el relato bíblico. ¿Ya? Entonces, ¿quién se estaba presentando ahí? Era una diosa, no era un dios. Por eso es que yo enseño que la expresión metafísica tradicional de yo soy, no es una presencia masculina, es una presencia femenina. Porque quien se le apareció realmente a Moisés no fue un dios, una diosa. Una presencia femenina divina. ¿Vale? Luego, en ese relato que ya vimos de la zarza ardiente, también es una diosa y se identifica como Isis. ¿Ya? Isis. Isis significa soy el que soy. Y a nosotros, metafísicamente hablando, nos dijeron que eso significaba otra cosa. Ah, no, yo soy el que yo soy. Cuando nos dimos eso, también yo soy Isis. Y bueno, aquí hay muchas cosas que hay que ibanar, que hay que perfeccionar. Pero ahorita estoy dando conceptos generales. Y en ambos pasajes vemos que el papel de esta diosa es representado por la mujer que era dominante en la vida de Moisés, es decir, su señora madre. Porque ella gobernó como reina de Egipto y fue considerada la representación viva de la diosa Isis, que también es conocida como Maat. Y podemos estudiar un capítulo sobre eso más adelante. Ahora bien, Sargón, ese nombre debe ser para ustedes común y conocido. Sargón y los que le sucedieron fueron especialmente devotos de la diosa Isis. Pero ¿cómo se le llamaba a Isis en Mesopotamia? Inanna. Inanna, con doble N. Inanna. Inanna se lee. De hecho, hay un libro, muy bueno por cierto, que se llama El regreso de Inanna. ¿Ah? Y les digo, tenemos tanto que aprender, tanto que estudiar, y aquí no venimos a juzgar a nadie. Venimos a decir que es posible transformarlo todo a través del conocimiento. Por eso la enseñanza es una herramienta de transformación y cambio, como lo indiqué al inicio del programa. Ahora bien, Sargón y los que le seguían eran devotos de Isis, cuyo nombre en Mesopotamia era Inanna. Ahora pregúntense ustedes por qué tenían nombres diferentes en culturas distintas que eran vecinas.
Luego, ocurrió que las 4 regiones del mundo que en ese tiempo existían llegaran a ser dominadas una vez más. Y Montu, como dios, como uno de los 8 dioses, dejó de ser el teóforo de los reyes de Egipto. Teóforo es una palabra griega que tiene 2 connotaciones, theos y luego foros, que es como portador, es como decir un mensajero, ¿no? Un mensajero de una divinidad. Ahora bien, cuando el popular nombre de Montu o Tep se llevó a la práctica, Montu estaba en plenitud. Montu o Tep significa Montu está en plenitud, ¿ya? Luego fue reemplazado por el de Senu Sret, que significa hombre de la diosa Sret, S-R-E-T. Entonces, Sret era una forma de Isis, como una diosa de la tierra, pero más específicamente, era la diosa de las minas donde se encontraban los metales preciosos y las joyas. Y esto convalida lo que siempre hemos enseñado, que los Anu vinieron a la tierra a robarse el oro. No dije a llevárselo, a robárselo. Y esa es otra parte que me sirve para probar que ellos no tenían poderes sobrenaturales como se los adjudicaban o como se los hemos adjudicado a lo largo de la historia. Porque si así hubiese sido, para sostener la atmósfera de su planeta, ellos requerían oro. Y como no lo tenían ya, pues se lo agotaron y empezaron a buscar dónde lo podían encontrar. Si hubiesen sido autosuficientes, hubieran producido su propio oro. Pero no lo fueron, no lo son. Entonces no tengo por qué rendirles culto, ni por qué postrarme ante ellos. Si no pueden proveer para sus propias necesidades, ¿cómo van a proveer para la de los demás? Solo es cuestión de lógica y un poco de deducción. Aquí es donde se utiliza el método deductivo de estudio. ¿Ah? Y el método deductivo nos lleva a que nosotros podamos ir deduciendo cosas. Si dice que es grande, si dice que es todopoderoso, si dice que todos le tienen que rendir culto, si dice que todos tienen que rendirse a él, ¿por qué no pudo dar agua? ¿Por qué no pudo producir su propio oro? Porque tiene que irse lo robar a otro planeta. ¿Ya? Es lo que pasa hoy en día con las naciones, ¿no? Ah, que ellos tienen más petróleo, los invado para quitárselo. No, no es así. Cada parte de la tierra tiene sus recursos. Por ejemplo, en África están los yacimientos más grandes de oro todavía. Y por eso la voracidad de algunas potencias de irse a meter allá para ver qué le sacan, ¿no? Ah, no, me reparto esta región contigo y hagamos micha y saquemos. Es la misma historia. Voracidad, avaricia, sed de poder, el dominar a otros. Y la mayoría sigue sirviéndoles a este tipo de dioses. Ahora bien, la diosa de las minas. Una mina es un lugar donde hay muchos materiales preciosos, metales preciosos o joyas. Y si nos damos cuenta, cada uno de los descubrimientos que se han hecho de los sarcófagos de los faraones más distinguidos, todos repletos de oro. Les fascinaba ese metal. ¿Por qué? Porque el oro sirve también para transmitir. Tu teléfono celular tiene oro, tu computadora tiene oro. Porque es uno de los metales de conducción más específico que existe. Y como metal de conducción específico, era altamente cotizado en ese tiempo. Todo tenía que ser con oro. Porque facilitaba la comunicación hacia el planeta donde ellos estaban. Y por eso vemos la orientación de las pirámides, no solo allá en Oriente Medio, en la India, en Turquía, en otras regiones, aquí en toda América,
todo estaba apuntalado hacia lugares específicos o a estrellas específicas. Porque tenían el medio de comunicación, venían a traer aquí lo que necesitaban. Estudia los glifos mayas, estudia las imágenes, ya sea aquí o allá en Perú. Y tenemos que todos nos muestran naves espaciales, cabinas de conducción, sistemas de oxigenación. Entonces había un contacto con esos seres. Porque venían a traer aquí las cosas. Ok. Y siguen trayendo cosas porque en la intratierra hay una serie de cosas. O sea, todos esos son temas que podemos pasar horas, días, meses, años hablando. Lo que yo quiero es que ustedes descubran los orígenes de varios de ellos. Luego, la nueva casta de reyes que se dio después de estos periodos dinásticos prefirió ser considerada como constructores, como artesanos, como pastores y como amantes. Vemos que en la dinastía doceava, ¿ya?, el nombre de su rey era Senusret. Oigan, otra vez SRT como una variante de la diosa de la tierra. Quiero que vean que siempre tiene que estar la energía femenina negativa y la energía masculina positiva para que las cosas funcionen. Si ustedes no incluyen eso, sus vidas no van a funcionar. Este ha sido el patrón que vino desde el principio. Ahora bien, nosotros vemos que este Senurret fue el segundo más popular después que el nombre de Amón. Amón era el primero y el segundo fue Senurret. Y el aspecto masculino de la alianza de Amón tuvo su origen en la síntesis de los 8 dioses. O sea, se unieron en uno. ¿Vale? Ahora tenemos que el monoteísmo, el más temprano que hubo, que fue a través de Ptah, a quien consideraban la deidad suprema, fue concebida como la que poseía 8 formas. Oigan esto. Y por eso es que es importante entender, de aquí sale también lo que la gente llama la geometría sagrada. ¿Ya? Entonces tenemos que comienza el monoteísmo en su temprana fase con Ptah, P-T-A-H, así se llamaba o se llama ese dios, y tú lo puedes indagar. Ptah era la deidad suprema y como deidad suprema se le concebía como poseedor o poseedora, oigan esto, de 8 formas, y ellos le llamaban la octoada porque viene de 8, o diríamos hoy es una figura octágona, porque tiene 8 lados, ¿no? O un octágono. Entonces, esa octoada es un grupo de 8, ¿ya?, que le pertenecía a Ptah, estaba en Memphis e incorporaba a otra deidad, en este caso Ptah con Nun, que era el caos acuoso. Pónganle atención a esto que le estoy diciendo. Ptah, el de la octoada, porque tiene 8 formas exclusivas. ¿Ah? Pero ahora en Memphis, a Ptah se le agrega Ptah Nun, N-U-N, -U, -N, y se llama ahora el caos acuoso. Oigan esto. Ptah, el de la octoada, porque tiene 8 formas exclusivas. ¿Ah? Pero ahora en Memphis, a Ptah se le agrega Ptah Nun, N-U-N, y se llama ahora el caos acuoso. Entonces tenemos que
Piensen en un caos acuoso como un pantano. ¿Ya? Y luego aparece otra forma de pta, donde es ta, ta, tanen. ¿Cómo quisiera poder hacer, mostrarles esto? Y estoy trabajando en ello para poder irles mostrando todo esto y que ustedes lo vean. ¿Ya? Entonces, este Tatanén se conocía como la montaña primordial. Ya llevamos dos nombres, ahora vamos con un tercero. Tenemos a Ptah Nefertem, que significa el hermoso Tem. Todo esto era una variante de Atum, el dios que se creó a sí mismo. No se ha logrado dentro de la paleontología, arqueología, antropología y otras ciencias similares encontrar las otras 5 manifestaciones. Aquí solo tenemos 3 de las 8. De la octoada que tenía este Ptah en su momento de Dios exclusivo, o sea, el de monoteísmo. Entonces no sabemos si excluía a deidades andróginas, algunas que fueran abstractas, o a elementos definidos como masculino y femenino. Pero había una octoada diferente de Ptah en una ciudad que se llama Kamenu, K-H-Men, que estaba en Oriente Medio, en Egipto. Y este grupo de deidades, que también era de 8, por eso se llama Octoada de Ptah en Kamenu, incluía a ese dios Nun. Entonces, Ptah más Nun, cao acuoso. Ptah más Tatenem, la montaña principal, que ya lo mencioné arriba. Y luego Ptah Nefertem, el hermoso Tem. Nos faltan 5 y las vamos a conseguir. Ahora bien, la formulación de cada deidad masculina dentro de Ptah, ¿ya? Estaba emparejada con una contrapartida femenina. Y dentro del plano genómico tenemos eso, tenemos 43 pares de cromosomas, 46 pares de cromosomas. Bueno, eso ya cambió. 23 masculinos y 23 femeninos. Eso lleva a muchas desviaciones de conducta y comportamiento, pero ese es otro tema. Ahora bien, habían emparejamientos. Si había una figura femenina, tenía que haber una figura masculina o viceversa. Por eso hoy en día, y te lo digo como un sistema energético, no puedes ir con energía positiva masculina toda la vida. Te vas a caer, vas a fracasar. Oye, es que aquí solo positivismo, solo somos positivos y positivos. Mírenlos después en el suelo. Es que este es muy negativo, muy negativo. Tampoco funciona. Debe ser una integración. Cuando tú logras mezclar la feminidad con la masculinidad, se produce el despertar supremo. Ese es un sistema que nos manejaron genéticamente. Por eso les digo que ellos eran poderosos en la genética, no en poderes extraordinarios para hacer que pasaran cosas. Que es la mentalidad del que anda detrás de los milagros hoy en día. Y por eso se frustran porque no les sucede nada. ¿Ah? Ahora bien, como ejemplo, les voy a citar el aspecto femenino de Nun, que era el dios del caos del agua. Era denominado Nunet, pero también se le llamaba Naunet. Y el complemento femenino de Amón fue denominado Amonet. Ahora vean ustedes por qué cada palabra tiene un significado enorme o cada nombre. Y eso lo vemos en la cultura bíblica hebrea y lo vemos en todos los otros, en todas las otras áreas de Mesopotamia. Siempre los nombres están relacionados con algo que tiene que ver con su deidad o con la manifestación de algo divino.
entre comillas. Ahora bien, las deidades fueron o se convirtieron en abstractas y dieron énfasis al poder creativo de Ptah. Entonces, juntos, Nun y Naunet, que ahí tenemos a uno que es masculino y a una femenina. ¿Ya? Esa unión simbolizaba el abismo acuoso. Y ese abismo acuoso en el relato bíblico corresponde a la superficie del abismo, que es donde se dice moran todas las criaturas del inframundo. Bueno, ese es otro tema también. Ahora bien, Amón y Amonet representaban el aspecto invisible, oigan esto, el aspecto oculto del proceso creativo. Recuerden ustedes que cuando se dan los relatos de la creación, si vemos el relato bíblico, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que era solo agua. Si vemos el relato griego, el relato mesopotámico, el relato babilónico, el relato egipcio, todos nos muestran que estaba cubierta de agua y que había un caos acuoso, como un pantano, y estaba oscuro. Tomen nota de esto, porque les digo, no es solamente, ay, sí, yo creo tal cosa, ay, sí que lo... No, aquí hay que llegar al fondo del asunto y de saber qué sucedió para que las cosas se den como las tenemos hoy. Entonces, la unión de Amón y Amonet empezaba a representar el aspecto invisible, el aspecto oculto de lo que se conoce como el proceso creativo, lo que se conoce también como la mano de Dios, genética, microscópica o invisible. Pero ellos no tenían otra forma, por eso se acuña la palabra Dios, ¿no? Y Dios no es un nombre, es un sustantivo universal, porque no había solo uno, habían muchos, y de muchos forman uno, pero sigue siendo la misma historia. Entonces, mano de Dios genética o microscópica o invisible. Ah, o sea que le metían mano a todo lo genético para alterarlo, para levantarlo, para hacer formas. De ahí nace el mundo de las formas. Ahora veamos esta unión. Hu y Jaujet simbolizaban la falta de forma, es decir, lo amorfo. Y lo acabo de mencionar ahorita. El mundo de las formas, antropomorfo. El mundo de las no formas, lo amorfo. Y este es el mismo concepto que se utiliza en el enfoque bíblico de que el mundo al inicio estaba vacío y sin forma. Entonces, si ya lo habían dicho estos primero y luego lo escriben los hebreos en la Torá, en la Biblia, ¿cuál tiene más peso? Legalmente hablando, si alguien viene y dice, no, este terreno es mío, y yo digo, no, es mío, el primer elemento de juicio va a ser, ¿cuál de las dos es más antigua? Y si la mía es más antigua, me pertenece. Y el otro tendrá que irse porque no es de él. Aquí también aplica lo mismo. Los hebreos escriben esto a posteriori de los mesopotámicos. Interesantísimo, ¿no? Eso estaba vacía y sin forma, pero tenemos otra unión que es Kuk, con K las dos, y la otra que es Cauquet, con K también las dos. Y estas son ese término que vimos de Nunet, termina en ET, ¿ya? Jaujet, Cauquet, Naunet, Nunet. Todas son formas. Ahora bien, Kuk y Cauquet
representan la oscuridad. Ah, ¿cómo dice entonces que estaba? Dice que estaba desordenada, estaba vacía y estaba oscuro. Eso lo dice el relato del libro de Génesis. Pero los libros anteriores al Génesis dicen que estaba en una superficie acuosa y no había luz. Quiere decir que predominaba una energía femenina. Y si solo predomina la energía femenina, hay caos. Y si solo predomina la energía masculina, hay caos. ¿Qué se requiere entonces? Que ambas coexistan. Aquí se aplica el eslogan, la clave de la vida, dos manos, dos energías distintas, izquierda femenina, derecha masculina. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Si yo no les vengo a ustedes a enseñar cosas que no les van a funcionar, al contrario, quien sigue la enseñanza como debe de ser, se transforma. Pero quien no va a seguir igual. Y también tienen su derecho a seguir igual, si así lo quieren. Porque estamos en un mundo de elección, en un mundo de formas. ¿Ya? Nosotros le damos forma a lo que queremos. ¿Qué forma le estás dando tú? Esa es tu decisión. Ahora bien, entonces Kuk y Kauket representan la oscuridad. ¿Ya? Amón y Amonet representan lo invisible del proceso creativo genético microscópico. Hu y Jaujet representan la falta de forma. ¿Ya? Y Ta más Nun, el caos acuoso. Exactamente la misma doctrina, con personajes diferentes. Porque cada uno ha buscado llevar las cosas como ellos consideran que debieron haber sido. Esto se pone más interesante cada vez. Entonces, es el Kukikau que representan la oscuridad de la que se dice, por ejemplo, en el relato bíblico, ¿ya? Que prevaleció antes de a quien ellos llaman Dios, creara la luz con su palabra. Pero tenemos entre comillas este Dios que crea, porque ahí dice Elohim. Elohim es el plural de Eloa o Eloá. Y ese es el plural del ser principal. Eloa se traduce como Dios, Eloá como Dios, pero Elohim son dioses, porque es el plural. O sea, como les digo, hay tanto que aprender. Ahora bien, vamos a ir terminando con esto porque ya llevamos 71 minutos de enseñanza. Y termino con esto. Con el pasar del tiempo, ¿ya? Se da un aspecto que es relativamente muy oscuro de Ptah y de la creación. Recuerden que Ptah es, en este caso, desde lo que estoy enseñando, la grandeza, porque se la adjudicó a sí mismo. Y ese aspecto oscuro de Ptah y la creación divina es lo que se conoce como el aspecto invisible u oculto, que es el más prominente. Porque en ese momento crítico de la historia, ya los dioses habían desaparecido prácticamente del todo. Por lo tanto, se requería introducir un nuevo concepto de la divinidad que fuera apropiada para ese preciso momento. Ahora, los dioses, el conglomerado, no estaban muertos y no se habían ido tampoco para siempre. Porque si no, ¿dónde sacó Noé o Napistín esa línea regia que continúa con el dominio sobre la tierra y sobre sus hermanos esclavizados? Como les digo, hay tantas preguntas que se pueden plantear, ¿ya? Y para esto, una escritora muy famosa, que se llama Barbara Watterson, nos dice en un texto que se suponía que el alma de Amón estaba encerrada. Presten atención a esto, por favor. Barbara Watterson nos resume diciendo
que el alma de Amón estaba encerrada en un cetro. Ustedes saben que es un cetro, ¿va? Un báculo, una vara. Siempre simboliza el poder. Hoy todavía a muchos de los gobernantes les entregan una vara, la vara de edilicia, por ejemplo. Ahí está el poder, que significa que es el que manda en la localidad, ¿no? Entonces ella nos dice que el alma de Amón estaba encerrada en ese cetro, ¿ya? Y el cetro tenía forma de serpiente. Yo sé que ya ahorita ustedes están pensando en el caduceo, en la vara de Esculapio, en la de Asclepio, hablando de los griegos, ¿ya? Y tenía forma de serpiente y se le conocía como Kem At Ef. Ese Kem At Ef significa el que ha terminado su momento, como quien dice, cerró el ciclo. Todo en la vida se cierra con un ciclo, con un círculo. Lo que comienza aquí da vuelta y termina aquí cerrándose. La vida es un ciclo, es un círculo. Lo que comienza entrando al planeta, encarnación, termina saliendo del planeta, desencarnando. Y uno entonces empieza a abrir los ojos y dice, híjole, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Por eso es la palabra alfa y omega. Principio y fin. ¿De qué? De un ciclo. Hay que pensar bonito, ¿no? Entonces termino con esto. Entonces, eso fue como un fetiche original, el tener la vara con la serpiente. Nosotros vemos hoy en los símbolos de medicina, ¿ya? En las facultades de medicina, en los frascos de medicina, en las cajas donde vienen las medicinas, aparece un báculo y dos serpientes enrolladas que sacan la cabeza de este frente. Allí está el culto para Amón. Y lo que les mencionaba, cada vez que las personas dicen amén, están diciendo amón. Están rindiendo tributo. ¿Y nosotros qué recibimos de eso? Nada. Ahora bien, solo es cuestión de entender, ¿no? Y ahora sí, el cetro de serpiente era uno de los accesorios del dios Ta. Y luego fue adoptado por la mayoría de todos los dioses y diosas. De manera que cuando se reforma el panteón y se transforma en un culto superior, todos colectivamente se dieron el nombre de Amón, porque Amón se consideraba a sí mismo el dios oculto, el dios invisible. ¿Dónde está ahora el dios de las religiones? Está oculto, está invisible. Exactamente lo mismito. Y lo que ocurrió allá en Oriente Medio se replicó aquí en América. Porque recuerden que el continente se llama América, no hay ningún país que se llame América. Es el continente. Ahora bien, lo vemos en la civilización maya, azteca, tolteca y todas las demás. Hay una serpiente en un báculo. Eso nos marca el origen reptiliano. Nos guste o no nos guste, en nuestros genes circula todavía de ellos. Y se han acercado a nosotros en diferentes formas. En películas como Jurassic Park y en otras. Porque quiere resurgir esa parte que nos relaciona con ellos. Tenemos tanto que hablar en este programa, pero creo que es suficiente. Ya ahorita vamos a completar 80 minutos de transmisión.
Yo dejo por aquí esto pendiente y me paso aquí con ustedes a ver eh, los comentarios que tuvimos desde el inicio del programa. Gracias a quienes me escribieron y a quienes estuvieron presentes todo el tiempo. Y quienes no vinieron, pues qué pena, se perdieron un programazo de primera, ¿no? Queremos saludar a Beatriz, que dice buenos días a todos los terrícolas, feliz sábado del Violeta, mi Padre Celestial lo bendiga siempre, maestro, gracias por compartir esta carta. Estamos aquí sirviendo con gusto, y ayer hablaba, usted le decía las palabras de uno de mis uplines, que se llama César Ramírez, que dijo, eh, el servicio es el vicio de ser, y ahí yo tengo un vicio, es el vicio de ser el que enseña, ser el que transmite conocimiento. Carl, buenos días, maestro, presente. Presente, qué bueno. Eso significa que estás haciendo presencia. Feliz día del rayo violeta, lo mismo para ti y para todos. Olga Pineda, en Colombia. eh, Buenos días, maestro Pronoya. Pronoya para ustedes. Esta semana vamos a, bueno, hoy se está cerrando la semana actual, mañana vamos a usar una palabra nueva, así tipo pronoia. Vamos a ir cambiando, así que tenemos que ir innovando. Nos vamos con Marcos Galván, buen día, querido padre y familia, llegué tarde, pero ya estoy aquí presente. Pronoia para todos los terrícolas. Qué bueno que has venido, mi hijo, te bendigo a ti y a la bella familia, que es mi familia. No veo a Piñita por ahí, así que mis saludos para ella. Franz, qué gusto estar presente, de nuevo escuchando para aprender, miles de gratitudes, transformación y cambio cuántico. Y nos vamos con EOS. Muy buen día, maestro. ¿Cómo estás, querida EOS? Y dice, saludos a toda la familia álmica, súper interesante la carta. Así es. Hay tanto que tenemos que aprender, EOS. Tanto que estudiar. De verdad se pone maravilloso. Y Franz, buenos días y perdón para ti, amado Messenger, y para todos los terrícolas, feliz día del Violeta. Qué interesante, qué padre tu preciosa enseñanza, miles y miles de gratitudes para ti, amado Messenger, y tu valiosa guianza. Gracias, Franz, porque siempre estás enviando una palabra eh, y estamos, como se dice en italiano, estamos en el día del Viola, ¿no? Viola, Violeta. Ok, que estén re bien. Bendigo a ustedes que me escribieron y también bendigo a los cientos de personas que ven el programa pero no se pronuncian, no escriben o ven solo desde lejitos. También a ti te mando un saludo desde mi corazón y te invito a participar, te invito a incorporarte, aparte de que podemos saber que estás en conexión, ¿eh? También podemos recibir tu apoyo, que cada comentario, cada me gusta o todo lo que ustedes dejen me posiciona en un lugar preferente para que el algoritmo y la inteligencia artificial de Facebook posicione el video para que más personas lo vean. Cuídense mucho. Este video estará disponible en YouTube dentro de unos minutos. Espero que todo les vaya bien y que la grandeza del Violeta esté en sus vidas. Cuídense muchísimo. Que tengan una magnífica actividad de sábado, tanto matutino como en todo el resto del día, y que la grandeza les acompañe siempre. Hasta prontito. Cuídense.